Astrocábala Cósmica, por Tristán Job. Astrocábala Cósmica, episodio 80. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, clara, de esa que puedes aplicar todos los días en tu vida. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 9 de septiembre de 2020, y este es el episodio 80, y como cada miércoles, pues te voy a hablar de cábala. El capítulo de hoy se titula ¿Cómo ser en la nueva era? Y se trata de varios temas debatidos por mi padre, Cabalep, en una de sus clases. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarte que en nuestra web, el Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal que son absolutamente únicos, no los vas a encontrar en otro sitio, como por ejemplo el Árbol de la Vida personalizado. Luego también aprovecho para comentarte que mi último libro se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y se centra en el eje de la cábala, que es precisamente el árbol de la vida. Lo encontrarás en versión de papel o más barato en versión de ebook y lo puedes comprar en Amazon. Ten en cuenta que es un libro muy práctico, o sea, lo que hace es mostrarte actitudes para desarrollar los centros del árbol de la vida. O sea, no te asustes con eso de la palabra cábala, porque ya sabes que yo trato las cosas de una forma directa, amena, que se entiende, ¿vale? Bueno, pues nada, sin demasiados preámbulos, vamos a arrancar ya con la película y te voy a dejar con Cabalep para que te hable del conocimiento, de los gurús, del sol, de la luna, entre otros temas. Yo creo que te lo vas a pasar bien, yo creo que vale la pena escucharlo y es interesante. O sea que disfrutes. De forma que os evangelios hasta ahora realmente no han sido interpretados. El cristianismo que se ha practicado no era el cristianismo tal como aparece si se van analizando los evangelios uno por uno, párrafo por párrafo. De manera que Cristo dijo no que venía a inaugurar la era del amor. Es decir, los hombres vivían bajo el imperio de la ley, que es lo que hemos estado estudiando en el curso anterior. En el curso anterior hemos estado estudiando las leyes que conducen a Oshma. Y vemos que Oshma es el Séfira que corresponde a Urano, que dijimos ya que era la expresión del amor, el amor cósmico. De forma que la gente habían vivido bajo el imperio de las leyes de Jehová, que es el Dios que actúa en Vina, astrológicamente Saturno, ya que Saturno y Vina es la misma cosa. De modo que para llegar a la realidad de Oshma teníamos que pasar antes por la realidad de Vina, y nosotros lo que hemos estado haciendo en este curso ha sido precisamente instruiros sobre las leyes y los ritos. Hay una parte ritual que no hemos practicado pero que ha quedado ya inscrita y que tenemos ya los ritos no para empezar a practicarlo cuando tengamos espacio suficiente no para dedicarlo a ello. Pero sin embargo los ritos no son cristianos. El cristianismo no dejó ritos. De manera que Cristo, la enseñanza de Cristo, era la enseñanza de la libertad total. Porque el rito es una obligación en vistas a la obtención de algo, en vistas a la obtención de un estado de alma que permita vivir esta libertad ampliamente. De forma que en el rito, desgraciadamente, todas las religiones que lo han practicado, incluido la religión católica, pues la gente ha confundido el rito con la verdad, de manera que la gente han dicho haced los ritos, id a la iglesia los primeros viernes de cada mes, id a comulgar en ciertas fiestas y tal, y entonces el cielo está abierto, el cielo es vuestro. Esto no es verdad. Esto es el camino para ir al cielo. Si nos identificamos con los ritos y decimos, yo como practico un rito el lunes, y el martes, y el miércoles, a las 3 de la tarde, a las 4, y a las 5 y tal, entonces ya soy perfecto. No, el cristianismo vino a decir, vosotros podéis estar haciendo algo durante todo el día y sin embargo no ser aquello. De forma que eso es la doctrina del ser algo, ser auténticamente algo y no estar haciendo algo que parece que se es aquello, como hacer limosna, no, es todo hacer. Pero no puede decir un individuo, yo como doy todos los días limosna al pobre de turno que encuentro allí, pues ya estoy listo, ya cumplo, ya soy aquel. No es aquel, está haciendo algo. Y este hacer algo es lo que vino a decir el cristianismo, que no era lo que debía hacer.
Ahora nosotros nos encontramos en el cuarto año de nuestras enseñanzas. El cuarto año, ya lo comentamos en el curso anterior, corresponde ao Séfira Gesed, que es el paraíso terrenal, es la abundancia. De manera que hemos pasado un primer año que, como en todos los trabajos, el primer año tiene que desarrollarse a voluntad y no depende de ninguna potencia ni zodiacal ni planetaria, sino únicamente lo que uno pone de esfuerzo y de tesón en la realización de una cosa. El segundo año entonces viene el amor de Oshma, que es el que da en abundancia según el esfuerzo que uno ha realizado. En el tercer año vienen las dificultades inherentes a Vina, es decir, cuando no hay que pasar por el tubo, cuando hay que bajar a mundos inferiores para extender todo aquello a mundos inferiores. Y el cuarto año es el que se recoge realmente el resultado final de toda esta acción, es decir, cuando empieza la primera realización material. Ahora parece, todos los síntomas indican que estamos extendiéndonos y que realmente estamos entrando en ese cuarto año con buen pie. Y por ello, en ese cuarto año, pues hemos querido iniciar esta interpretación esotérica de los evangelios que nos permitirá seguir las pautas trazadas por Cristo y nos permitirá seguir uno por uno las indicaciones para entrar en ese reino. Y cuando se está en ese reino, ya digo, no hay reglas, ya no hay nada no que limite la acción del individuo. Bueno, el conocimiento siempre es la vía intelectual de conocer las cosas como son y por qué son así. Es decir, la ley no tal como opera, tal como lo hemos explicado en el curso anterior, al hablar de Yod, He, Vav, He, es decir, el nombre de Jehová, que son los 4 tiempos que se necesitan para que las cosas florezcan. El tiempo de las semillas, el tiempo de la interiorización de esas semillas en nuestra tierra humana, el tiempo de la exteriorización de todo aquello y después el fruto que sale de esa exteriorización. Este es el conocimiento. Luego, la beatitud, el estado de felicidad que viene cuando no se ha llegado a saber las cosas, viene de la columna de la derecha, o sea, viene de Cristo. Es Cristo el que puede darlo esto, Los gurús generalmente no siguen la línea de Cristo, pero eso no quiere decir, no significa que no puedan ellos dar a la gente que los sigue ciertos conocimientos que quizás ni ellos mismos posean, de modo que, en fin, se establece según el avance de este alma, de forma que esta beatitud pues puede ser, es decir, se puede alcanzar. San Pablo la tuvo yendo en el camino de Damasco. Cuando iba en el camino de Damasco, precisamente a combatir a los cristianos, tuvo la revelación de la verdad. Y entonces vio las cosas de una manera totalmente distintas y entró dentro de esa esfera de la beatitud. El todo es que esa beatitud sea auténtica y no sea una huida ante la prueba. Es decir, un estado ficticio en el cual no es el estado en sí, sino una imagen de ese estado. Es decir, lo que hemos dicho de estar haciendo una cosa, pero de no ser aquello. Y esto, naturalmente, es la enseñanza cristiana, la que puede darlo cuando se ha llegado, después del conocimiento, a una plenitud. Ahora, esas almas, si ya son almas que en un pasado han evolucionado enormemente, ya digo, pueden encontrar esa beatitud yendo por un camino, aquí, yendo a Tibidabo, yendo con un gurú, yendo con cualquier, y sin necesidad de ir con nadie. Puede llegar en ese estado de beatitud. El todo es que sea auténtico, que no sea un estado de felicidad al cual le van diciendo al individuo: tú vas a entrar en ese estado de felicidad, tú vas a entrar, y llega un momento que le dices: ahora ya estás, pum, ¿Cómo lo que hipnotiza? El otro día me decía uno que había estado con Fassman, y que había visto cómo trabajaba con sus alumnos, cómo un hombre se quitó un zapato hipnotizado, y le dijo: mira, este zapato es un camión y ahora tú eres un niño de 5 años que estás jugando con un camión. Y entonces allí delante de todos, pues aquel hombre arrastraba el zapato allí por el suelo diciendo: mira qué camión tengo, qué bonito, con una voz de 5 años. Y decía: ¿y quién te lo ha regalado? Y dice: mi mamá me ha regalado este camión, Y entonces iba por allí y él, claro, estaba convencido de que aquello era un camión. O sea que en esos estados de beatitud, el todo es que no sea como esto del camión, que no sea un estado hipnótico, no porque lo hayan hipnotizado realmente, sino porque lo hayan persuadido en cierto modo de que aquello es así, y que digan: bueno, ya está, pues ahora estoy en este estado de beatitud, 1, 2, 3, ¡plap! O sea, el todo es que sea auténtico. Si es auténtico, pues puede venir por un gurú o puede venir por cualquiera.
De modo que parece difícil de entender, pero sin embargo hay conocimientos que uno no posee totalmente, y al darlos lo que posee se produce una evidencia en el otro que está más allá de aquel conocimiento, y entonces naturalmente aquel conoce más que aquel que se lo ha dado. Y eso puede ocurrir no leyendo libros, ¿no? A mí me ocurrió, por ejemplo, cuando empecé con estas cosas, ¿no? Porque eran cosas que las llevaba dentro. De manera que cuando cayó un libro en mis manos, cuando tenía 20 años, ¿no? Y empecé a leer una serie de cosas de este tipo, me dije, hombre, esto funciona así, 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 y entonces había incógnitas que se planteaba aquel que había escrito el libro, que no se explicaba, que yo sí me las explicaba por lo que había oído del libro, porque era un elemento lógico, ¿no? Pero claro, una lógica que estaba ya en mi interior, de modo que aquello me despertó unos conocimientos que ya estaban en mí, y entonces automáticamente, ¿no?, pues me lancé por este camino. Y claro, al cabo de muy poco tiempo sabía yo más que no aquel que había escrito aquel libro, que en fin, que era un hindú, porque era un libro de hinduismo, ¿no? Y esto ocurría en París, en francés, o sea que no es una persona que esté por aquí. Que ya hemos explicado, ¿no?, en cierto modo, ¿no?, en esto del Abel, no como Abel tiene que introducirse, ¿no?, dentro de Caín. Es decir, vemos en las columnas esas famosas del árbol cabalístico, que hay la columna de la derecha, que es la columna de la materia, de las formas materiales, y la columna de la izquierda, y la columna de la derecha es la de la energía. Las formas materiales no pueden existir, no pueden vivir sin la energía, que es la columna de la derecha, que es allí donde está Oshma, en la punta, es decir, Urano, que después está Júpiter y después está Venus. De manera que estos tienen que introducirse dentro de las realidades materiales para que esas realidades materiales puedan subsistir. De forma que podemos decir, en cierto modo, que el amor, que es precisamente esa energía, que es amor, es sabiduría al mismo tiempo, tiene que introducirse, tiene que diluirse dentro de las formas materiales, o sea, tiene que morir bien dentro de ellas para que esas formas puedan tener vida. Entonces esas formas viven en virtud de esto que es la vida, y ellos creen por un momento que son algo que viven por sí mismo, pero llega siempre un momento en que descubren que no, y ese descubrimiento de lo que no lo vemos también en la Biblia, en la historia de Jacob y Esaú, con ese famoso plato de lentejas del cual hablamos ya en nuestro primer curso. O sea, el plato de lentejas con que Jacob compra los derechos de primogenitura de Esaú, que era el hermano mayor, representa la energía, es decir, las lentejas, lo que permitía vivir, porque nos dice la Biblia que Esaú llegaba cansado de cazar en el campo y que luego encontró a su hermano que había cocido, ¿no?, unas lentejas que olían muy bien, y entonces aquel le dijo, ¿por qué no me das esas lentejas? Y el otro le dijo, sí, te las voy a dar, pero reconóceme los derechos de primogenitura. Y entonces él le firmó un papel dándole los derechos de hermano mayor, ¿no?, por un plato de lentejas. Esas lentejas naturalmente es la energía que permite a la forma exhausta continuar viviendo, y la energía, Jacob era el representante, claro, de la columna de la derecha, y su hermano Esaú representante de la columna de la izquierda, de modo que llega un momento en que la personalidad material reconoce a la otra de que sin ella no podría vivir, o sea que necesita aquellas lentejas para seguir viviendo, como el vampiro necesita la sangre de la víctima, ¿no?, para seguir viviendo él, ¿no? O sea que esa personalidad, ese amor que muere en la forma, y que la forma, en fin, cree que es ella individualmente lo único existente y que no hay nada más, llega un momento en que el amor renace dentro de esa forma y entonces reconoce esta forma que si existe es gracias a ese amor. Entonces es cuando el amor adquiere el rostro material que hasta entonces no tenía, y cuando toda la materialidad entonces ya estalla y en fin es una y misma cosa, no con la espiritualidad. En la columna del centro es la fusión, claro, de la derecha con la izquierda, de modo que allí es cuando el conocimiento y la fe, los dos unidos, forman la base de ese conocimiento que no es nunca completo, sino hay la fe, la iluminación que da un sentido distinto a todo aquello, porque no basta lo que sepamos las cosas como funcionan, tenemos que ver por analogía todas aquellas cosas lo que significan, y en todos los dominios, ¿no?, cómo opera, ¿no?,
este conocimiento. Entonces el conocimiento se extiende a todo el universo y conocemos realmente, y conociendo podemos operar. Es decir, el conocimiento activo, el tercer grado, que es este que pretendemos nosotros no vivificar, es el que permite utilizar el conocimiento para transformarlo a realidad y transformarlo siempre en un sentido positivo. Y en la doctrina de Cristo vamos viendo cómo debe operarse esta transformación, que debe ser progresiva, debe ser lenta, una luz gradual, no, para que pueda ser utilizada, no, para la gente, no, que va actuando, no, con ella, ¿no? De modo que en Cristo pues vemos la forma de operar, es decir, estas lecciones, si os los leéis, no, con interés positivo, iréis encontrando en ellas la forma de actuar en la vida cotidiana, en cada uno de nuestros gestos, ya que, como dijimos antes, de acuerdo con la creación divina tenemos que ir operando nosotros, y tal como lo hizo Dios al principio tenemos que repetirlo, y Cristo volvió a repetirlo, y vemos que lo primero, en estas primeras lecciones lo encontraréis, fue tener 12 discípulos que eran los que formaban el cerco, los que formaban ese espacio limitado en el cual debemos realizar nuestra obra. De forma que en esos discípulos, de los cuales se habla muy poco, de algunos se habla, de otros no se habla casi en los evangelios, pero que en la memoria de la naturaleza sí se encuentran, ¿no?, los detalles sobre su personalidad. Yo no he querido insistir demasiado en esta personalidad porque no se trata de esto, sino que se trata de ir a la doctrina, pero sin embargo correspondían, claro está, a los 12 signos zodiacales, de forma que había unas limitaciones, había gente que eran declaradamente hostiles, otros indiferentes, como el Judas de la historia, ¿no?, que ya veréis aquí también, ¿no?, lo que representaba, lo veremos sobre todo, ¿no?, al final de este drama, lo que representa Judas, que es el que realiza las funciones de Yesod, de la luna. Es decir, nuestra luna es la que roba la luz del sol y la envía a la tierra, de manera que Judas de algún modo es el que permitió a la luz de la espiritualidad, la luz de Cristo, que viniera, que descendiera hasta nosotros gracias al derramamiento de su sangre. Porque, como ya dijimos en el curso pasado, la sangre es la que guarda las imágenes de la vida que hemos ido viviendo, y en Cristo, naturalmente, la naturaleza divina estaba encerrada en su sangre. Entonces, al derramar su sangre, derramó sus virtudes sobre la tierra y quedó prisionero su espíritu de la tierra para ayudarnos, ¿no?, a quemar con su alta vibración toda la escoria, toda la, en fin, la cosa paja, ¿no?, que y ruin, inmunda, ¿no?, que pueda haber en las regiones inferiores del mundo del deseo. De modo que podremos proceder, ¿no?, viendo de la pauta de Cristo, tal como fue siguiendo él las cosas desde el principio, podemos ver nosotros también de qué manera tenemos que comportarnos para exteriorizar esta obra de una forma adecuada, ¿no?, de forma que sea armoniosa, que no quebrantemos a nadie, ¿no?, como no quebrantó Jesucristo, no hizo violencia, en definitiva, a nadie de su tiempo. O sea que progresivamente fue enseñando una doctrina, diciendo que no era compatible con la doctrina antigua, que era la ley de Eutalión, de ojo por ojo, diente por diente, es decir, el seguir la ley divina tal como lo enseñó Moisés, sino que teníamos que ir, ¿no?, hacia otro universo. Y naturalmente, en cuanto uno está dentro de ese universo, se contagia a los demás su naturaleza, y es ese contagio el que producía en los discípulos el que hubiera gente que dijeran que se convertían, y a no tanto al escucharlos y al razonar sobre sus doctrinas, como al ver, ¿no?, cómo estaban operando. De manera que me habían pedido que hablara de la luna y el sol. La luna y el sol, los que hacéis ya astrología no sabéis que el simbolismo, el sol se identifica con el hombre, la luna con la mujer, de forma que hablamos mucho del sol en tal posición, si has nacido en tal sitio, en tal punto, entonces eres de tal sitio, de tal, pero si es una mujer, entonces dices, bueno, ¿y nosotras qué? ¿Es que estamos marginadas? ¿Es que es una astrología machista que solamente sirve para los hombres, y eso de decir el sol en tal sitio, no, pues es el hombre y no la mujer? De manera que, ¿cómo funciona? Entonces tenemos que ir al principio de las cosas. Ya en el curso anterior dijimos que los sexos aparecieron en la tierra en un momento determinado,
e que a primeira humanidade, a humanidade adamita, es decir, o Adán primitivo, era hermafrodita, era hombre y mujer ao mesmo tempo. Fue después cuando los creadores se dieron cuenta de que había que diversificar la creación, es decir, no se dieron cuenta de esto, sino que corresponde a unas fases de creación que primero, el primer séfira que se manifestó fue Keter, que como dijimos representa la voluntad y no está representado por ningún planeta, porque es esa voluntad difusa que está en todo el universo, que se encuentra en todas las cosas, de modo que es la esencia que permitió que todo se realizara, o sea, el Padre en términos cristianos. O sea que claro, el primer hombre, como todo tiene que pasar tal como pasó al principio de la creación, pues el primer hombre tenía que corresponder a esa fase de unidad absoluta que es la unidad de Keter, la unidad del Padre. Entonces Adán era como el Padre. Pero luego vino naturalmente la humanidad que correspondía a Oshma y a Bina. Y entonces fue cuando los sexos se dividieron y cuando apareció el sexo masculino y el sexo femenino, uno representado por la voluntad de Keter, esa voluntad que acciona y que hace que todas las cosas marchen, vayan hacia adelante, el otro representado por las dos polaridades, es decir, la de Oshma y la de Bina, combinándose con la primordial, que son las dos mujeres que aparecen en la Biblia. La primera, llamada Aisha, que se traduce este nombre simplemente como mujer o como varona, es decir, los primeros párrafos de la Biblia encontramos y dijo que Dios dividió los sexos y que entonces apareció la varona, dicen, o la mujer. Esa mujer, el nombre que le dan es Aisha. Aisha corresponde a las virtualidades de Oshma, y luego apareció con el nombre definido, es decir, ya individualizado, con el nombre de Eva, que es la que corresponde a Bina. Entonces, a partir de esto, en el universo también no tuvo necesidad la Tierra de dividirse y de producir la Luna, de forma que en un momento dado la Tierra, que cuando apareció por primera vez como planeta era un planeta que no tenía satélites, después se dividió sus fuerzas y salió la Luna, de modo que la Luna es la parte femenina de lo que representa la Tierra vis-a-vis del cosmos, el hombre y la mujer, y entonces tenemos ya la Luna y el Sol. La Luna y el Sol, que vemos en el árbol cabalístico como están situadas, el Sol naturalmente está por encima, la Luna está por debajo tocando la Tierra. La Luna, ya dijimos al estudiar ese planeta, que es el que cristaliza todas las cosas, es decir, al estudiar el árbol cabalístico, tal como lo tenemos allí, vemos que la vida, es decir, cualquier acción que desarrollamos, empieza en Keter, o sea, empieza en una voluntad de hacer algo, una voluntad todavía indefinida. Esta voluntad pasa por Oshma, donde le da un impulso o a circunstancias impulsan esta voluntad de una manera favorable, y luego aparece ya como una primera realidad mental, es decir, como una idea definida en Bina Saturno. Saturno es la idea definida de algo que se va a hacer. Este algo que se va a hacer pasa entonces en la esfera siguiente, que es la de Gesed Júpiter. Entonces allí los deseos humanos intervienen por primera vez en la realización de aquella idea, y esos deseos se van formando pasando a través de Marte. Marte o expurga ese deseo lo que pueda haber de excesivo en él y de inaplicable al mundo a que corresponde. Y entonces vemos que en Tiferet se concentra en una voluntad de acción, una voluntad en la cual se encuentran conjuntamente el pensamiento y los deseos que han trabajado en aquel pensamiento. Los deseos naturalmente pueden haber desnaturalizado enormemente aquel pensamiento primitivo. Es decir, cuando surge un pensamiento es siempre una necesidad del ego de experimentar algo que no conoce el ego, y que lo va a experimentar. Pero con los deseos, como los deseos son humanos y tienen sus propios módulos, sus propias leyes, ellos quieren participar, quieren tener su parte de contento y de alegría en aquello en lo que se está haciendo. Y entonces de aquella idea dicen, bueno, esto lo vamos a realizar, pero ¿de qué forma podemos realizarlo para que yo tenga mi parte? Para que yo pueda gozar un poco de todo esto. Y entonces le añaden algo que a lo mejor desnaturaliza totalmente aquella idea. Pero el ego no tiene más remedio que pasar por el compromiso de los deseos, porque si los deseos no apoyan
la voluntad de ego, aquel pensamiento no tiene ninguna posibilidad de realizarse. Es decir, los deseos es una capa intermedia por la que tiene que pasar inevitablemente toda idea que se va a realizar. Entonces los deseos son los que establecen las cabezas de puente, y ya cuando la voluntad de Tiferet, el Tiferet Sol es el rostro visible de Keter, en definitiva, y está situado en el árbol sefirótico, lo vemos situado por debajo de Keter en la columna central. Entonces, cuando esta voluntad se ha cristalizado y ha adquirido un rostro en el cual no solamente hay el pensamiento primigenio lo que lo ha engendrado, sino también lo que los deseos quieren lo que se realice, esto pasa a las esferas inferiores, que son las de Venus Netza, y las de Mercurio Jod, para luego desembocar en la Luna. En la astrología hay una norma que está muy poco sabida y muy poco comprendida, que dice: un aspecto para que se realice tiene que haber sido transmitido por Mercurio y por Venus. Venus y Mercurio son los dos planetas que se encuentran en las instancias inferiores, tocando a Tierra, por así decirlo, y si ellos no transmiten un aspecto determinado, ese aspecto no se realiza nunca, no se cristaliza en la realidad. O sea que todo eso que la voluntad proyecta hacia el mundo inferior, Venus pasa por allí y da un visto bueno, le da un rubricado y dice: esto que pase. Y claro, que pase es con una modalidad que es la de Venus. La de Venus es la parte del amor a niveles inferiores, de forma que es el amor ya un tanto prostituido. Cuando Venus forma buenos aspectos, todavía tiene algo de sublime aquello, pero siempre sublime a niveles físicos ya, de gozo estético, como el pintor puede gozar, ¿no?, realizando un cuadro, ¿no?, y viendo los colores y combinándolos, ¿no?, de modo que es un goce, y el goce que podemos tener viendo una obra de arte, un baile, ¿no?, un canto, ¿no?, de modo que todo eso son goces de orden venusiano, provocados ya en la Tierra, por cosas de la Tierra, de modo que cuando Venus transmite un aspecto en este sentido, siempre le pone la parte de placer. Si tiene malos aspectos, es decir, si la transmisión que Venus efectúa es a través de una cuadratura, de una sesquicuadratura o de una semicuadratura, entonces tendremos que será el aspecto bajo y ruin de aquella cosa, o sea que será el placer material, el que Venus transmitirá y dirá: de todo esto que la voluntad ha proyectado, muy bien, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de esta manera, o sea, de una manera que haya muchos goces, no para mí. Luego pasa por Mercurio. Mercurio es el que pertenece a la columna de la izquierda, de modo que es allí donde está el rigor, y este es el que corrige el tiro, y el que dice: bueno, esto se va a realizar, pero cuidado con todos esos goces que dice Venus, no, de modo que lo vamos a realizar de acuerdo con las normas. Pero cuando Mercurio está mal aspectado, de acuerdo con las leyes, cuando Mercurio está mal aspectado, entonces es excesivo en la ley. Y entonces le dice: este quiere gozar de esto de Venus, ¿no? Muy bien, espera que yo vendré con el garrote y vas a ver tú si este goza o no goza. Y entonces es cuando viene el garrotazo. Claro, cuando esto se da conjuntamente, es decir, cuando hay una mala influencia de Venus y una mala influencia de Mercurio, que sucesivamente transmiten una realidad determinada, entonces hay una parte de goce excesivo y una parte de castigo excesivo, y entonces tenemos allí la figura del sádico y del masoquista, es decir, del que le gusta producir dolor y del que goza con el dolor, las dos cosas conjuntamente, de forma que si es esas transmisiones, cuando es una sola de esas transmisiones que se efectúa, es decir, si es el lado positivo de Venus, entonces vemos que cuando se avecina una catástrofe, por ejemplo, una cuadratura de Marte y Urano, puede provocar una guerra, pero la vemos en un momento dado que es transmitida por Venus, que forma un trígono con esta cuadratura. Entonces Venus le pone la parte positiva que hay en él para que aquello que podía ser una guerra sea simplemente un enfado que no pasa, o una amenaza que no pasa de allí. Una amenaza que se realiza, o Estivo Tejero, ¿no?, que vino allí, tuvo durante 24 horas o casi, ¿no?, a los diputados ahí con las pistolas, y después resulta que se fue y no pasó nada. Y la televisión lo dio, de modo que aquello más parece ahora un festival cuando vemos todo aquello que nada más, ¿no? De forma que cuando Venus transmite, formando un buen aspecto, un mal aspecto que ha tenido lugar a niveles superiores,
siempre desvirtúa aquello y aquella guerra no se producirá. Que en fin, está inscrita, que se ve, que se masca, no, vamos, no. Pero cuando es Mercurio que lo hace, si no hay la participación de Venus, entonces al contrario, agrava las cosas, agrava el conflicto. Si es un mal aspecto, que lo traduce. Si es un buen aspecto, entonces a través de las leyes, de los reglamentos, llegan de los pactos, llegan a entenderse aquella gente. Pero si es un mal aspecto el que transmite una cuadratura, un aspecto violento a niveles superiores, niveles de Júpiter, de Mercurio, de Marte, de Marte, de Saturno y de Urano, entonces sí, que es cuando no estalla el conflicto verdaderamente. Y luego todo esto pasa a la luna, que es la que forma la imagen. O sea, la luna, todas esas vibraciones que han ido descendiendo de arriba a abajo, de modo que entonces la luna es la que proyecta esa realidad que todos los séfiras, todos los planetas han participado, han elaborado, la proyecta a la vida real, a Malkuth, que Malkuth somos nosotros, es la tierra física en la cual estamos andando y nosotros mismos en tanto que parte de tierra física que somos en nuestro cuerpo. Entonces la luna es realmente la que proyecta esa imagen, como en el televisor. Nosotros en nuestros estudios lo hemos comparado a menudo la luna y eso, no con el televisor, pero con el tubo catódico, que es el que recoge todas las vibraciones que le llegan por el aire y que les pone un color determinado según la intensidad vibratoria y convierte todo aquello en una imagen por la referencia de colores no entre sí. O sea, que el acto, cualquier acto que generamos, procede siempre de nuestra naturaleza interna. Primero ha sido un pensamiento, después del pensamiento se ha añadido un deseo, se ha instituido este pensamiento y este deseo en el mundo cabalístico de formación, que es el formado por Netza, por Hod y por Yesod, o sea, los tres planetas inferiores, y luego pasa a la realidad. Luego resulta que esta realidad que hemos elaborado nosotros en nuestro interior no nos gusta y decimos aquello no es así, es decir, me está pasando una cosa que yo no soy culpable de esto que me está pasando, es una circunstancia que he vivido, ¿no? Porque yo no he hecho que las cosas fueran así. Es el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos, porque sí lo hemos hecho así, es decir, si lo analizamos de esta forma, vemos, ¿no?, que al igual que una criatura es gestada al interior y si aparece un monstruo, si aparece, ¿no?, con dos cabezas, no que le falta un pie, o con 7 dedos, no como recientemente no ha nacido uno, no que en cada mano tenía 6 dedos o 7, todo esto estaba ya en el interior, no ha sido aparecer al exterior que dice, mira, ha aparecido en el exterior y le han salido de golpe 2 cabezas. Había 2 cabezas ya cuando estaba en el interior, en el seno de la madre, y cuando se ha ido elaborando lentamente esas 2 cabezas o esos 7 dedos, ¿no?, con los cuales ha aparecido. De forma que la realidad que nos aparece al exterior es siempre una realidad que hemos elaborado nosotros en nuestras instancias internas y por lo tanto somos plenamente responsables de aquello que nos sucede, tanto si es agradable como si es desagradable. Si es desagradable y no lo reconocemos, es simplemente que queremos cerrarnos de ojos a una realidad y continuar no con la inconsciencia, porque naturalmente somos muy poco conscientes de lo que somos en realidad. Somos conscientes de un 10% de lo que somos y hay un 90% de lo cual no sabemos nada. De forma que entonces decimos la luna es la mujer. La luna es la mujer es la que se encarga de llevar los hijos al mundo, de modo que allí vemos la función que acabamos de describir a nivel psicológico. Entonces, a nivel humano, pues la mujer también será la que cristalice los acontecimientos. De forma que el papel de la mujer, es decir, una mujer siempre le ocurren muchas más cosas que a un hombre. Y veremos en todos los sitios que hay siempre más mujeres que hombres, como los hay aquí actualmente, ¿no? Que casi, en fin, casi no hay ninguno, en fin, aparte de yo no veo nadie más. Estoy aquí Antonio, que está allí que apenas se me ve, ¿no? De modo que todos son mujeres, de forma que en cualquier sitio no encontramos siempre mujeres, no en mayoría. Si vamos, no, a un concurso de cantantes, también muchas más mujeres que hombres. Las mujeres se movilizan mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque es esta que está mucho más cerca de la realidad física que estamos viviendo y porque ella es de algún modo la que lo lleva al mundo esa realidad.
no solamente o que hace os hijos materiales, no que vemos todos os niños, sino también os niños espirituales, ella es o que os hace, de forma que ella es o que crea as pasiones, o entusiasmo, os odios, ¿no? Hay en Francia, ¿no?, cuando se comete un crimen, hay una frase que dicen todos los inspectores de policía, que es cherchez la femme. Cherchez la femme quiere decir buscad a la mujer. De forma que, en fin, a mujer es o que realmente produce os acontecimientos, o que está situada en un medio ambiente determinado para producir, en bien o en mal, de una manera excesiva o de una manera equilibrada, aquello que sucede. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, que un gran hombre, no hay nunca un gran hombre si no hay al lado una gran mujer, ¿no?, que es o a que o ha llevado o a que ha promocionado, ¿no? Vemos en Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no?, que Gala fue o a que fue a vender sus cuadros al principio cuando Dalí era un desconocido. Ella con los cuadros debajo del brazo se iba por aquí por allá, ¿no?, y se iba a colocar los cuadros de su marido, ¿no? De forma que la mujer, si está en su papel, si realiza su función, pues es realmente esta que produce los acontecimientos, es decir, es realmente la sal de la tierra, que eso es una frase que encontramos, ¿no?, en el Sermón de la Montaña, que la encontraréis no en estas lecciones porque es la cuarta y no tenemos más que tres, pero realmente es la que da sabor a las cosas. La sal es la que distingue un elemento de otro elemento. Sin la sal todo sabe lo mismo, mientras que le pones sal y entonces las judías son judías, las patatas patatas, cada uno tiene su gusto particular. Y en el mundo superior, es decir, en el mundo del pensamiento, también para discernir las cosas, para discernir lo que es de aquí y lo que es de allí, en ese vasto universo donde todo ha sido creado por los 12 signos del zodíaco y la combinación entre esos elementos, entonces vemos que el conocimiento consiste en saber lo que pertenece a Aries, lo que es una combinación de Aries y Tauro, lo que es una combinación de Aries, Tauro y Géminis, y de Tauro y Géminis y de Tauro y Tau, es decir, todas esas combinaciones, que es lo que da sabor, es decir, el sabor del conocimiento, es decir, esto es esto, estos son judías, estos son patatas, el poder de imitar aquello, no. En el mundo espiritual esto también es la mujer, o que lo aporta más que el hombre. Y si hay un hombre que da conocimientos, que vos discierne, que abre una escuela como hemos abierto nosotros, siempre es la parte femenina que hay en él, es decir, la luna, o a que produce todas esas cosas, pero no el sol, que es la voluntad que os da fuera. De forma que en la vida, en la actividad diaria, la luna es la que produce también los acontecimientos. Y en los estudios de astrología, cuando hayáis llegado a la parte de dinámica, es decir, la dinámica astrológica, pues en la dinámica veréis, ¿no?, que es en las nuevas lunas cuando la actividad tiene lugar. Es decir, cada nueva luna, en el momento que la luna y el sol se encuentran situados en el mismo punto del zodíaco, decimos que se produce una nueva luna. Entonces, a partir de ese momento hay un trabajo determinado a realizar según el punto del zodíaco en que caiga esa luna. Del zodíaco nos cae a todos por igual, es decir, ahora va a caer la nueva luna próxima en Libra. En Libra, y naturalmente caerá en Libra para todo el mundo. Pero las casas, o la casa que tenemos en Libra no nos será la misma para todo el mundo. Uno tiene la casa 3, otro la casa 4, otro la casa 7, cada uno tendrá una casa distinta. Entonces, según el signo y la casa en que cae la luna, hay un trabajo particular a realizar en el curso de esta luna, que empieza con la nueva luna y termina cuando se produce la nueva luna siguiente en otro signo. Entonces, la mujer, que es la portadora de acontecimientos, naturalmente se encuentra con el sol, y es cuando el sol le comunica su voluntad, es decir, el sol dice: lo que vamos a realizar ahora es esto, y entonces la luna es la que realiza de acuerdo con todas las vibraciones, con todos los aspectos que encuentra que se han producido en el curso del mes anterior, y que la luna entonces vivifica. Es decir, el sol los ha recogido, el sol descarga su voluntad sobre la luna, y entonces la luna es la que ejecuta. Bueno, hasta aquí el programa de hoy miércoles. Espero que hayas disfrutado con Cabalep. Yo, desde luego, mucho. Cada vez que lo oigo, aunque lo he oído 1000 veces, bueno, en realidad más de 1000 veces, porque claro, era mi padre, por lo tanto lo he oído infinitas veces.
pero la verdad es que cada vez que lo oigo aprendo cosas nuevas, porque cada vez es como que se despierta en mí, es como que se encendiera una luz cuando lo escucho. Y entonces, por más veces que lo escuche, nunca me aburre. Pero bueno, esa es mi opinión personal, espero que tú vayas en la misma línea. O sea que gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, ya sabes, poner comentarios y esos me gusta y todo eso que hace que la cosa se expanda más. Así que en las notas del podcast te incluyo mi email por si quieres hacer preguntas o tienes alguna duda pues sobre los temas que hemos tratado. Y recuerda que mi último libro se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y lo encontrarás en Amazon, cuyo autor evidentemente soy yo, Tristan Job. ¿Vale? Te recuerdo como siempre que el lunes que viene pues tendremos un interesante podcast sobre astrología cabalística. Solo me queda desearte que tengas un día maravilloso y que como siempre te acuerdes nuestro lema: apasionate, vive, cambia.